Saludos, bienvenidos a un nuevo programa informativo de la Televisión Diocesana de Granada en Internet, Virgen de las Angustias Televisión. Comenzamos nuestro recorrido informativo en Granada, que el fin de semana del 19 y 20 de noviembre será sede del Congreso de Profesorado de Religión Católica de Andalucía en su tercera edición. Entre otras finalidades, este congreso quiere fomentar la comunión entre los profesores de religión. Está coordinado por las delegaciones diocesanas de enseñanza de Andalucía y, entre otros asuntos, pretende abordar los retos educativos que plantea actualmente la asignatura de Religión Católica. El obispo don Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y será el encargado de abrir estas jornadas en las que se han inscrito más de 600 docentes. La delegada de enseñanza en la diócesis de Granada nos avanza que un objetivo del Congreso es revitalizar la misión del profesor de religión católica en las aulas. Tiene varios objetivos y, por supuesto, revitalizar la identidad y la misión del profesorado de religión católica en Andalucía. También, fomentar la comunión entre todos y máxime después de la pandemia. Son encuentros en los que prima la celebración, la formación. Y también tenemos como objetivo abordar los retos educativos de hoy desde la clase de religión católica. Seguimos en Granada para hacernos eco de la celebración de la memoria litúrgica de los mártires del siglo XX en España, que se celebraba el 6 de noviembre y que en Granada llevamos a cabo el día 7. Es la memoria litúrgica de quienes fueron testigos de la fe, que murieron perdonando a sus verdugos sin renunciar a Cristo durante la persecución religiosa en España en los años 30. La palabra mártir es en griego testimonio, pero el testimonio no es solamente el testimonio de los mártires, es el testimonio de todos los cristianos. Si los mártires dan su vida por testimoniar su fe, es por lo que su testimonio llega a ser cruento, ¿no? Llega al derramamiento de la sangre, como el testimonio de Cristo, del Padre, ¿no? Que le lleva al derramamiento de sangre. La Zubia acogió la Eucaristía en la parroquia de la Asunción, donde fueron trasladados los restos del beato Pedro Ruiz de Valdivia Pérez, beatificado en la Catedral de Granada el pasado mes de febrero. Después asistieron a la ponencia que, con el tema sobre el testimonio como forma del lenguaje cristiano, ofreció el sacerdote diocesano de Madrid, Manuel María Bru. Y ya por la tarde, el arzobispo coadjutor celebró la Eucaristía con todo el pueblo para dar gracias a Dios. En nuestro espacio de Santa Sede dirigimos nuestra mirada al mensaje del Papa Francisco en su vídeo de este mes. En él nos recuerda los millones de niños que sufren explotación infantil, poniendo en el centro a todos ellos que están privados del derecho a la educación o a disfrutar del calor de una familia. El Santo Padre explica que se encuentran explotados bajo un sistema creado por los adultos que se asemeja mucho a la esclavitud. El Papa pide asumir responsabilidades y no olvidar que se trata de seres humanos con rostro propio y una identidad dada por Dios. Asegura que no podemos permitir que se sientan solos ni que se les prive del derecho a jugar, así como tampoco la privación de estudiar y soñar. En línea con esas palabras del Papa Francisco, hemos conmemorado en la Iglesia el día 13 la Jornada Mundial de los Pobres, que ha cumplido su 6ª edición. Con el lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros», esta jornada nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y la pobreza que azota nuestro mundo. En su mensaje, el Santo Padre destaca la necesidad del compromiso solidario con los hermanos necesitados sin activismos, sino con una atención sincera y generosa. Hay una pobreza que libera y enriquece, y otra que humilla y mata, nos dice el Papa Francisco. También destaca la insensatez de la guerra, el chantaje de los poderosos y la importancia del testimonio cristiano, especialmente en los países del bienestar. De situaciones de esclavitud y de pobres seguimos hablando, dirigiendo nuestra mirada hacia Qatar, porque allí, aunque el nivel de vida también es alto, la situación de empobrecidos también lo es.
Qatar es objeto de conversación ahora mismo en muchos ambientes porque allí se celebra el Mundial de Fútbol que comienza el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. La ciudad se ha preparado para una acogida donde se concentrarán todas las miradas sobre el balón que se disputarán durante un mes los equipos de todo el mundo previamente clasificados. Pero nosotros, en el programa de hoy, queremos dirigir nuestra mirada sobre los que nadie habla, sobre las miles de personas que en condiciones de esclavitud trabajan para sacar adelante el Mundial. De ello hablamos con nuestro invitado de hoy, Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, a quien damos ya la bienvenida. Saludos, Carlos. Hola, saludos, ¿cómo estáis? Todo el mundo habla del Mundial de Fútbol, pero nadie de lo que hay detrás de sufrimiento para su puesta en marcha. Habláis de la Copa Mundial de la Vergüenza. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque mientras todo el mundo está prácticamente pendiente de que estamos a pocos días de que empiece a rodar el balón, de que se empiecen a iluminar los estadios, de que se empiecen a marcar goles, todo esto está ocultando la realidad de miles y miles de trabajadores migrantes que no solo han hecho posible la organización y la celebración de este Mundial, sino que además muchos de ellos han incluso perdido la vida por las dificultades y por los continuos abusos a sus derechos humanos. Vemos precisamente el lado amable y divertido de ese Mundial y lo has apuntado un poquito. ¿Qué realidad existe allí en Qatar, en su población, en lo que viven sus ciudadanos? La realidad, el día a día de la población catarí, o concretamente de la población migrante que hay en Qatar, que es prácticamente del 90% de la población que hay ahora mismo en Qatar, son trabajadores migrantes, trabajadores y trabajadoras. Su realidad es bastante complicada. Si bien es cierto que desde el año 2017 el gobierno de Qatar ha introducido algunas reformas legislativas que han supuesto algunos pequeños avances, el poco cumplimiento y la poca implementación de estas reformas todavía sigue dejando a los trabajadores y a las trabajadoras en una situación muy delicada. Por ejemplo, se sigue teniendo noticias, se sigue teniendo información sobre las altas temperaturas que soportan por las largas jornadas de trabajo al aire libre, temperaturas que en verano pueden llegar incluso hasta casi los 50 grados, jornadas de trabajo que se extienden hasta las 16 horas, sin ningún día libre a la semana. Y luego a esto tendríamos que sumarle, en algunos casos, el impago de salarios, o la dificultad o imposibilidad de acudir a la justicia a reclamar estos salarios. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades? ¿Qué deberían hacer, no solo locales, sino también mundiales, en esta situación? Sí, evidentemente la responsabilidad última y principal es de las autoridades de Qatar. Qatar lo que debe de hacer es abolir o reformar al máximo lo que se llama el sistema de kafala. Este sistema es un sistema de patrocinio mediante el cual empresas y empleadores qataríes captan mano de obra en terceros países, como por ejemplo en Bangladesh o en Nepal, que es de donde procede la mayoría de estos trabajadores migrantes que hay en Qatar. Ese sistema debe ser abolido o reformado. Y las autoridades qataríes además deben de asegurar la puesta en práctica de todas estas reformas y estos avances que comentábamos, perseguir a las empresas, a los empleadores, para que lo lleven de la ley a la práctica. Por otro lado, las instituciones que organizan este tipo de eventos, en concreto el Mundial, y aquí hablamos de FIFA, también debe de dar un paso adelante. Hasta ahora todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre la situación de trabajadores migrantes, salvo una preocupación más o menos general por los abusos cometidos. En Amnistía Internacional le hemos pedido a la FIFA que destine parte del dinero que va a ingresar por la celebración del Mundial, en concreto 440 millones de dólares, a crear un fondo de reparación e indemnización pues, que venga a arreglar o a solucionar algunos de los abusos cometidos contra trabajadores migrantes. El abuso de los derechos humanos, ¿hasta dónde se extiende en este país, más allá del fútbol y de esta cita deportiva? Sí, es cierto que ahora con la celebración del Mundial se está hablando mucho, ¿no? O cada vez se está hablando más de la situación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, pero no podemos olvidar que en Qatar existen otras preocupaciones relativas a derechos humanos. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la restricción a la libertad de expresión, de las violaciones de derechos que sufren las mujeres, que a día de hoy siguen siendo consideradas en Qatar como ciudadanas de segunda, fundamentalmente por estar sometidas al sistema de tutela masculina, un sistema que deja en manos de sus parientes varones
padre, hermano, incluso su marido, pues decisiones tan importantes como, por ejemplo, el poder casarse, el poder divorciarse o incluso acceder a ayudas contra la violencia de género. Y además tampoco podemos olvidar la criminalización y la persecución que sufre el colectivo LGBTI. Aquí tenemos que destacar que la homosexualidad en Qatar se considera un delito y está penada con castigos de cárcel que pueden llegar hasta los 7 años. Pues Carlos, te damos las gracias por poner ante nuestros ojos la dramática situación que pivota alrededor de esta convocatoria deportiva, precisamente para ayudarnos a tomar conciencia de lo que sucede realmente y que no es otra cosa que el sufrimiento, algunas hasta la muerte, de las personas. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en las redes sociales de VA Televisión, también en nuestra web, donde pueden ver más contenidos con nuestra programación habitual. Les damos las gracias por acompañarnos. Volvemos en una próxima edición, la última semana del mes de noviembre. Gracias a todos y hasta pronto.